a todos, bienvenidos a un episodio más de No Soy Nerd Podcast. En esta ocasión, pues estamos aquí con ustedes en un capítulo más y como siempre, acompañado con mi compañero, el ya clásico de clásicos, Bruno Flores, que está aquí directamente desde Veracruz, como cada semana, como cada episodio, con toda la actitud. Bruno, bienvenido ¡Uh! a un Clásicos Gracias, de gracias. clásicos. Ya eres como un partido de América Guadalajara. Exacto. Ándale, ándale. A veces nos abandona, pero hoy está aquí con nosotros. Y por otro lado tenemos ya viene aquí a Yevet. Yevet, buenas noches ya y bienvenido a un episodio Una más. presentación magnífica para Bruno y una presentación Llevet, escueta para el Llevet, Devet. No, Llevet, tú no necesitas presentación. Es por eso, tú no necesitas presentación. está bien, está bien. Es No por pasa eso, es nada. por eso, es por eso, Yevet. Tú te presentas solo, tu siempre presencia da. Lloraré internamente. Pero pues bienvenidos, como saben, mi nombre es Alberto Elizalde y hoy estamos aquí en este episodio para platicar un temita interesante, ¿no? Estamos en la parte de Rompiendo Mitos y aquí traemos este tema de quimiofobia. Y justamente antes de empezar el capítulo, pues aquí estábamos con una discusión, porque Bruno me dice y Acalorada. asegura que deberíamos hablar también de la quimicofobia, ¿no? Ese miedo irracional hacia las personas que hacen química. Efectivamente, efectivamente, Beto, porque si vamos a hablar de quimiofobia, también hay que hablar de aquellos que la hacen. O sea, la quimicofobia también debe de haber. Yo tengo una pregunta en cuanto a esto, porque estaba buena la discusión. La quimicofobia involucra ingenieros químicos, químicos, químicos analíticos y estadísticos. ¿Y químicos teóricos? Químicos teóricos también. Ah, creo que Efectivamente. esos son los que más dan miedo. No sabes el terror que Todos. tengo a los resultados, así, imagínate estar haciendo, programando en R y de repente así que te aparezca un dato y tú dices, no, eso es quimicofobia estadística y teórica. Así es. Y bueno, en cuanto a la quimiofobia, para quienes no lo saben, pues se trata sobre el miedo irracional hacia pues, cualquier producto o compuesto químico, ¿no? Y es muy común, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Que sobre todo en las últimas décadas, yo diría, ¿no? De hecho, también platicamos de eso, que sobre todo en las últimas décadas, pues ha habido este auge de este miedo irracional en lo que las personas suelen decir o hablar muy abiertamente, decir, es que muchos de esos productos tienen químicos dañinos, ¿no? Es que los químicos nos están matando, es que los químicos nos están provocando cáncer. Hablando de sustancias químicas, ¿no? Y obviamente pues va ligado con que pues las personas que hacen todo esto son malvados, que son personas que trabajan para empresas malvadas que solamente quieren matar a sus posibles clientes porque claro, ¿no? Los malvados capitalistas lo que más quieren es matar a sus clientes, ¿no? Es lo que aman, matar a sus clientes para no venderles más cosas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido va todo esto y sobre todo hay alguna idea que va muy ligada a esto y es pues la idea de que lo natural o lo que es de origen natural o derivado de la naturaleza pues está libre de químicos Y es lo bueno, y es bueno y sano y es bueno. maravilloso. Pero pues, y seguramente aquí Yevet nos puede aclarar, Yevet, ¿qué hay en todos esos productos de origen natural? Por ejemplo, si yo me tomo un tecito, ¿qué me estoy tomando? Ahí. Pues claramente te estás tomando moléculas y átomos, ¿no? ¿Qué? ¿Y lo que son átomos y moléculas? ¿Qué? Son sustancias químicas. No puede ser. De hecho, pues se puede decir que las plantas y todo son una fábrica de compuestos químicos, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las moléculas que ocupamos se derivan de plantas, ¿no? Incluso algunos fármacos, etcétera, se pueden derivar de muchas plantas, porque las plantas son una fábrica de compuestos químicos increíble, donde en una sola plantita podemos encontrar, pues, una variedad bastante amplia, ¿no? Hay fenoles, hay acetogeninas y hay un montón de cosas que podemos encontrar ahí. Es que Beto quería decir que básicamente, digo, para meter a la gente en contexto, la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Es Y si decir, estamos todo. hablando que todo está hecho de materia, pues no sé, o sea, como que, Épale, épale. ¿Y la antimateria qué? esa todavía Ese, no, esa no la tocamos, ese es otro esa tema. no. Ok, no nos vamos a poner Ese es astrofísicos. otro Está tema bien. que vamos a tratar yo cuando invitemos a alguien que sepa de ello, ¿no? Que nos platique Pero, qué es toda esa pero locura.
pero Yebe tiene razón, porque entonces podemos Bueno, eso comer sí. antimateria. O sea, la antimateria no nos hace daño entonces, porque no tiene químicos. No, ándale, sí, bajo la quimiofobia, ese es un muy buen argumento. Es un buen argumento. No, no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Me da mucha risa porque No sonó como sé, un no sé. argumento muy terraplanista, pero análogo a la quimiofobia. No sé, no Sí. sé. Pero bueno. El día de hoy voy a funcionar como el malo de la historia. Bájalo, jalo. Pero fuera de broma en eso, pues sí, en ese sentido, ¿no? Pues sí, Y todo es materia, ¿no? todo es batería, al Retomando. final de cuentas, todo nosotros mismos, nuestro cuerpo, todas las funciones fisiológicas que tenemos funcionan en base a la química, ¿no? En nuestro metabolismo son puras reacciones químicas. Cuando comemos algo, cómo aprovechamos los nutrientes, cómo absorbemos energía de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son compuestos, que son reacciones químicas al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues todo en esta vida es química. Y por eso creo que es necesario pues hablar de esto, ¿no? Ese miedo irracional, aclarar varios puntos en esto. Y yo creo que una de las principales preocupaciones y sobre todo que hoy está de moda, que justamente hace poco que tomaba un curso sobre tumorogénesis, nos planteaba la doctora y decía, es que si se dan cuenta, hoy en día todo da cáncer y todo cura el cáncer. Y esto lo dijo de manera pues irónica, sarcástica, porque si nos buscamos en las redes y vemos, por todos lados nos bombardea información diciendo esto da cáncer, aquello da cáncer, este producto es potencialmente cancerígeno, esto también. Y por otro lado tenemos a personas que nos venden de todo, ¿no? Un montón de cosas por todos lados que todo puede curar cáncer, ¿no? Llámese tratamientos alternativos, llámese hasta limpias, o sea, hay de todo que puede curar cáncer. Y en este Hasta sentido, alimentos, ujú, sí, alimentos, los antioxidantes y todo ese tipo de cosas que sí, o sea, naturales, por cierto, alimentos naturales que curan el cáncer. Porque el cáncer, por cierto, es antinatural, ¿no? La realidad es que no, o sea, no me crean, por favor, mucho de lo que voy a decir es mentira. No, está siendo sarcástico, estoy siendo Bruno. sarcástico. Recordemos que Bruno Ajá. es el malo de Soy el esto. malo, soy el malo. Entonces, dado ese argumento, ya voy a decir que, retomando mi papel, el cáncer no es natural. Y como no es natural, pues obviamente lo que me lo están generando todas esas cosas químicas malas Todas esas que, químicas malas, ¿no? Y claro, yo creo que esta idea y sobre todo esto de que todo puede cocinar cáncer, y ha tenido yo creo que un auge, y es algo que platicábamos al inicio, es porque sobre todo creo que como sociedad, como todo, estamos muy en pañales en cuanto al conocimiento, a nuestro entendimiento de muchas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la química en general, ¿no? Como que tenemos mucho desconocimiento en ese sentido y con las pocas cosas que vamos sabiendo al respecto, pues como que nos causa ruido, ¿no? Por ejemplo, algo que todos los que trabajamos con sustancias químicas sabemos es que cada sustancia tiene ciertas características, cierta manera e indicaciones de cómo se deben trabajar. Es algo que nosotros conocemos como hojas de seguridad, ¿no? Es decir, cada sustancia química pues tiene una hoja de seguridad en las que sabe pues sus propiedades químicas, ¿no? Si es volátil, es decir, se va a evaporar fácil, cuál es su temperatura a la que se va a evaporar. Y sobre todo en esas hojas vienen siempre los riesgos, ¿no? Y esos riesgos pues, van a indicar si te puedes intoxicar, si te puede ocasionar alguna irritación, alguna alergia y pues, también si puede generar cáncer. Y justamente este tipo de cosas son los que muchos que son como que alarmistas en ese sentido, es que no van más allá, ¿no? Porque muchas veces te dicen esto puede generar cáncer, pero todo va en la cuestión de dosis y la manera en que te estés exponiendo a ciertos químicos. Pero hace rato, por ejemplo, comentaba, hay otra cosa antes de pasar a eso, es que también cada compuesto por separado pues tiene ciertas especificaciones, ciertas características, pero por ejemplo cuando se juntan varias cosas pues estas cambian, ¿no? Y justamente algo que comentaba Bruno al principio y que estábamos comentando es la sal, ¿no? La sal de mesa, la sal que te pones en tu mesa con la que comes. Y ahí decía, ¿de qué está compuesta esta sal? obviamente, De cloruro de sodio, ¿no?
¿Y qué es el cloruro de sodio, Yevet? Cuéntanos esa historia terrorífica. ¿De qué está compuesta esa sal que le ponemos a nuestros taquitos y a nuestras comidas tan ricas? Uf, pues ya lo dijiste, ¿no? Es cloruro de sodio, cloro y sodio. Pero digo, yo no puedo hacer esa parte. Le toca a Bruno porque él es el enemigo del cloro y del sodio. Es que, ¿cómo no lo ven, por favor? ¿Cómo no lo ven? El cloro se usa, como dijo Yevet, para limpiar el piso. ¿Cómo me voy a meter a la boca de estapacaños, Yevet, por favor? Número No, uno, epa. Destapacaño. De que destapacaños es la Coca-Cola y aún así sí se la toman, ¿eh? ¿qué? ¿Qué? Pero si la Coca-Cola viene, es natural, viene Pues, de ríos de Coca-Cola, ahí pero no, metes. pero de hecho no es algo malo. La Coca-Cola, yo creo que uno de sus componentes, quién sabe la fórmula secreta, pero va a tener ahí ácido acético, o sea, vinagre. Y el vinagre es uno de los productos que se pueden consumir, el consumo humano, no muchos consumen vinagre, pero también funciona para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, Pero es natural, el vinagre es Oye, natural, pero es por un lo tanto no ácido. hace daño, Es un pero es ácido. Pero natural, es un es ácido. natural, se llama ácido, ¿no? es, es, es Sacaste. natural. En cambio, el sodio, si ustedes buscan en YouTube videos de sodio en agua, se van a espantar, porque además nosotros estamos hechos de agua. Imagínate, te comes un pedazo de sodio, te vuela la boca, o sea, Explota, te así, puro. explota. Piénsalo, piénsalo. Entonces, al estar consumiendo cloruro de sodio, mal. Sal de mesa, bien, porque es natural. Cloruro de sodio, mal. Claro, esto es como una exageración, que Sí, 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 Ya sí. ¿no? dejando la broma, Claramente. Ya, ya Pero sí, aclarando. este miedo aclarando el sí mame. van haciendo un poco justamente de, esta quimiofobia van haciendo justamente de un poco, tal vez suena a broma, pero sí van haciendo de por qué estos productos químicos, estos compuestos, estos elementos químicos que van surgiendo, si se utilizan para otras cosas, ¿por qué están en los productos pues que nosotros consumimos? Pues, algunas veces, reducidas las veces, sí llegan a tener razón. Por ejemplo, que estamos consumiendo benzoalato de sodio en algunos shampoos, no sé. Pero pues eso ya surge una pregunta y se estudia y empezamos a analizarlo. Pero también existen otros muchos miedos irracionales que surgen de la nada. También por moda surge mucho gimofobia. Una de las modas actuales es consumir mucho orgánico, Ujú. que el huevo orgánico, que la leche orgánica, que la gallina orgánica. De hecho, hay muchas bromas en muchas redes sociales que tienen que hasta saber el nombre de la gallina que puso el huevo que van a para hacer sus hotcakes. Porque así aseguran que muchas cosas, muchos pensamientos o muchas ideologías están involucradas ahí, pero una de ellas es la parte de orgánico, que ya no lleva esta parte de Libre de químicos malvados. libre de químicos malvados, entre comillas, ¿no? Exacto, ¿no? Y apegado a esto, también venía escuchando en la radio, hoy mismo venía escuchando en la radio una de las emisoras más famosas de Querétaro, y estaban hablando de andropausia y menopausia, sí, bien, bien random el tema, Ajá. y justamente mencionaron que para la menopausia y la andropausia, consumir pollo con inyección de hormonas acelera los procesos. Y esto es totalmente un mito, o sea, es un mito grandísimo, no se le inyecta hormonas a los pollos. No, claro, claro que no. Se les inyecta para que sean pollos así grandes, hermosos, así fuertes, que te. Mamados, ¿no? Así, Sí, Mamados. sí, pues sí. Porque No, de hecho, económicamente da para eso. sí, es claro. genética, pura genética. Y, o sea, van creciendo, van escogiendo los especímenes más aptos, los que se van haciendo más grandes, etcétera. Pero vaya, entonces aquí me di cuenta de que sí hay un miedo irracional por las cosas nuevas, por los químicos, ni siquiera, a veces dicen que son hormonas, a veces dicen que son así tal cual químicos, o Químicos así, muy abierto, ¿no? Son ajá, solo químicos. dicen ¿Qué químicos, químicos? exacto, No sé, pues son químicos. Y también exacto. esta exageración que estamos haciendo acá con Bruno sobre la sal y todo esto, es un ejemplo claro de cómo se va creando la desinformación, ¿no? O sea, solo basta que alguien haga unas aseveraciones como las que dijo Bruno, como en el ejemplo, y de ahí se van surgiendo, se van derivando las exageraciones, se va desinformando.
Y esta información, mala información o desinformación va permeando a muchos sectores, ¿no? Y el ejemplo que pone Jevet me parece muy interesante, lo de las hormonas, ¿no? Oye, es un mito que alguien por ahí se inventó, alguien por ahí lo empezó a decir y ha permeado que hasta incluso ya artistas, en la radio, por todos lados lo vemos, ¿no? Y la gente lo cree, ¿no? Había pasado que en la misma familia, pues me dicen, es que esos pollos tienen hormonas, ¿no? Y quitar esa idea, o sea, sin importar cuánto les hables y que les digas, mira, aquí está esto, aquí puedes encontrar información de cómo se hace, cómo se ha hecho. Ni siquiera con eso es fácil quitar esa idea que ha quedado muy arraigada, ¿no? Y es que lo que decía, ¿no? Estamos en pañales en el entendimiento de la ciencia y de cómo se hacen las cosas en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto de las hormonas, yo creo que tuvo un origen eh, porque tengo entendido que en algún punto esto sí se probó, ¿no? Pero fueron estudios en pequeña escala y que justamente como dice Bruno, para ver si era viable y si se podía, ¿no? Esos son estudios que quedaron y que no se dieron cuenta que era una estupidez, un gasto innecesario, se estaba invirtiendo Exacto. dinero a lo Sí, tonto y realmente el beneficio era mínimo, ¿no? Cuando simplemente con mejoramiento genético, pues se tienen las variedades en la especie de gallinas que son las que se ocupan para la producción en masa pues de pollos para consumo humano, ¿no? Entonces, pues es meramente mejoramiento genético y ni siquiera modificación artificial, ¿no? Meramente selección. Pues sí, selección artificial, pero al final de cuentas por simple selección de los mejores especímenes y una muy buena alimentación. De hecho, las personas que se dedican a esto, acuérdense que son los veterinarios o tecnistas los que tienen especialización en la parte de avícola, se le llama, si no me equivoco. sí. ¿No? O sea, Sí. ellos tienen todo eso y saben los planes de alimentación. Y luego, por ejemplo, he visto que justamente toda esta desinformación, este irracional, se alimenta también de muchos charlatanes, que justamente algunos productores que no se asesoran bien, por ejemplo, con un experto en esta área, pues estos charlatanes les venden alimento con hormonas, ¿no? Entonces, eso Sí. también alimenta el mito, ¿no? Cosa que no existe y nada más te están cobrando por en exceso y solo estás pagando por nada, ¿no? Solo por que un charlatán, Porque suena charlatán. cool. Ajá, suena cool, ¿no? Aunque, Y como dice Jevet, casi muchas veces por moda, ¿no? Por seguir eso de... Sí, aunque quería meter en la contraparte, ajá, saliéndome de mi papel, pero sí Ok. quería meter la contraparte de mi teoría de dónde puede venir ese miedo a los químicos y a no ver. un miedo tan mal fundado. ¿A los Yo químicos, recuerdo a los productos químicos o a los químicos? a los productos químicos, vamos a hablar de la quimiofobia, Ok. porque me agrada el término porque habla de un miedo irracional. Ujú, Y de hecho lo que ustedes dicen para mí tiene todo sentido. Creo yo que es un miedo que parte muchas veces de la ignorancia, ujú. pero ahí, dado que es un miedo que parte de la ignorancia, también pudiera haber un miedo que pudiera partir del conocimiento. Un químico con el cual, bueno, un compuesto químico, o los compuestos químicos que yo pensaría que empezaron a generar este tipo de miedo serían los elementos radioactivos. Yo recuerdo mucho que cuando en la época de los inicios del siglo XX, hasta está un episodio de otro podcast que se llama El Dolo, donde se ponían hasta, se les hacía muy gracioso a las chicas que trabajaban en esas tiendas de tintes, Ujú, tintes que brillaban en la oscuridad, ponérselo en los dientes, ¿no? Por ejemplo. ajá. Ahorita ya sabemos que este tipo de compuestos causan, pues estos sí causan cáncer, Cáncer. de verdad, ¿no? O sea, pero mi punto es, o a lo que quiero llegar, es de que precisamente no tratemos de satanizar todos los compuestos químicos. O sea, por el hecho de que uno haga eso no quiere decir que todos lo hacen. Todos lo hacen, sí. Y Ajá, y sí, sí, Beto, perdón. sí, no solo te iba a decirte que sí, sobre todo también ha sido yo creo que también responsabilidad de quienes trabajan en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y de los que trabajan bueno, tanto en la industria y los que están en la ciencia, un problema que no se ha sabido muchas veces comunicar, ¿no? Comunicar las cosas. Y justamente ha pasado eso y toda esa parte pues ha propiciado que se quede así. Eh,
igual, como estamos en pañales, no solo pues, como sociedad, sino también como comunidad en científica en muchos ámbitos. Y justamente lo que pasaba en el pasado es que se descubría algo, ¿no? Algo que solucionaba un problema y decían, esto está genial, ¿no? Y vamos a aplicarlo y vamos a empezar a hacer un montón de cosas y no sé, por ejemplo, la pintura, ¿no? Miren, esta pintura brilla y miren, está genial y podemos hacer esto y podemos poner los dientes y vamos a brillar acá, Sí. allá. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con en los cosméticos en su momento, ¿no? Que pues se hacían como fuese y no había controles de calidad. Conforme va avanzando el conocimiento, como vas sabiendo qué pasa, y ya puedes generar pues estándares o lo que sean las normativas, ¿no? Esa necesidad de que están esas normativas que se deban cumplir para que los productos que estamos consumiendo pues se mantengan en los niveles aceptables y sobre todo el conocimiento en qué sí es dañino, en qué no es dañino, qué cosas nos pueden afectar y saber todo esto, lo cual es un trabajo pues ha sido de mucho tiempo, ¿no? Y afortunadamente con todo este conocimiento que hemos sabido, pues ya hemos aprendido a la mala, yo creo yo, que se debe haber más, antes de sacar una cosa, algún invento nuevo, se tienen que hacer ciertas pruebas, ¿no? Y garantizar la seguridad. Sobre todo, una de las que están más reguladas, no quiere decir que sea perfecto, pero de las más reguladas está la industria farmacéutica y la industria alimenticia, ¿no? Yo creo que hasta la industria alimenticia es todavía superior, pero por lo mismo, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que impacta más sobre todo, más directamente a la sociedad, ¿no? Otra que yo creo que necesita todavía más normatividad, por ejemplo, la industria de los cosméticos. O sea, la verdad todavía tiene muchos huecos en la parte de los cosméticos, pero al menos ya sí hay normativas por ejemplo, para metales pesados, para cosas que sí pueden tener un impacto directo, pero pues queda mucho trabajo por hacer. Y es Y qué que, bueno que mencionaste esto de aprender a la mala, sí, porque es que a mí me parece una ironía. La humanidad a mí me parece una ironía, incluyéndome a mí, ¿no? somos una ironía, un mal chiste. Sí, sí, es que estamos muy graciosos. Por ejemplo, aprendemos a la mala, sí. También vamos experimentando, vamos sabiendo, reuniendo conocimiento y esto es lo que nos hace crecer en cuanto a conocimiento científico. Y pues esto genera mayor entendimiento y el entendimiento pues nos permite hacer mayores composiciones, mayores productos que son benéficos para la humanidad. Pero también a veces aprendemos a la mala de manera pues irónica. Por ejemplo, el plomo o el radio, cuando se descubrieron, fueron, pues esto es química, ¿no? Son químicos, elementos químicos. Y pues se utilizaba como jabón, el plomo, el radio se utilizaba también como accesorios de moda en ropa. Entonces, pues ese entendimiento a veces es irónico porque el humano hace cosas extrañas. Y yo creo que ahí empieza un poco la quimiofobia. Sí, Tal vez el origen no está tan mal fundado, pero ya llevarlo a un nivel irracional es un sí, poco extraño sí, o sea, o es un poco que yo incorrecto. creo que como dices, el origen, yo creo que no tuvo mala fe, o sea, el origen de este miedo, porque dices es que, pues, cómo nos vendían estas cosas, ¿no? No sé si se acuerdan, por ejemplo, los juguetes de Mattel, que venían con plomo. Con plomo. Entonces, Sí. que esas cosas pues sí es muy, muy preocupante. Entonces yo creo que pues sí tiene un origen racional, ¿no? En tener cuidado en lo que consumimos. Creo que el ser más cautelosos, el verlas, tratar de saber más y de todo lo que decía, ¿no? El hacer normativas que sean más estrictas en ese sentido. Pues eso es un origen racional en todo esto, ¿no? ¿En qué momento se convierte en una quimiofobia? Pues cuando ya pues simplemente con que escuchemos que tiene químicos, sin saber qué químicos es malo, ¿no? Sin Eh, querer abundar, sin querer saber sin más. saber nada, o sea, sin importar nada. Ah, no, pues si ese jabón no lo hace mi tía de manera artesanal y lo hace en una Con fábrica, hierbabuena. ajá, si no lo hacen ahí en la fábrica artesanal, entonces es malo, ¿no? Porque le están agregando químicos, ¿no? Cuando dices, oye, cuando tú haces tu jabón artesanal, le estás agregando también químicos, ¿no? Sí, Todos, seguramente también le está agregando todos es decir sulfato de químico. sodio, que es un químico, o Sí, o sea, sea, y es es necesario, todo. es el tensoactivo que te va a limpiar tu manita. Exacto, ¿no? Y esa es cuando llegamos a esa parte
a esa parte irracional, ¿no? Es ese cambio. Y sobre Es todo que se es... presta mucho pues a la pseudociencia, a la charlatanería, esta gente que no ahonda en el tema, que no conoce, que no comprende todo lo que tiene que ver con esto y se aprovecha de la ignorancia de las personas para vender miedo de otra cosa y venderse a la par vender su producto, ¿no? Pero yo les invitaría a reflexionar sobre todo con todo esto de productos artesanales, por ejemplo, jabones artesanales, champús artesanales y todo esto. Yo en alguna ocasión estuve viendo cómo lo hacían, porque vi un cursito de esto de jabones artesanales y todo esto. Y algo que sí le pregunté, por ejemplo, a estas personas que estaba enseñando era, oye, pero aquí, por ejemplo, aquí no hay ningún estándar de calidad, ¿no? O sea, ¿cómo sé que eso que esto estoy ocupando ahí no está contaminado, ¿no? ¿Cómo sé que lo que yo le estoy agregando, que la hierbita, que esto y que aquello, no tiene algún patógeno o algo que pueda hacer daño? ¿Cómo sé que no le estoy poniendo una concentración equivocada y que pueda yo generar pues irritación en la piel, provocar alguna alergia? Si es un shampoo, ¿cómo yo garantizo ese estándar? ¿Cómo lo mido, no? Al final de cuentas no hay ninguna control, no hay ninguna estandarización, ¿no? Y ahí el problema, ¿no? Yo creo que les invitaría a pensar en eso. Si luego con los productos que vamos a comprar en las farmacias hay problemas porque no cumplen las normas como debe ser algunos y luego son sancionados, ¿qué nos esperamos en lugares donde no hay ningún control de calidad de este tipo? Beto, Ujú. para los que vieron la película del Club de la Pelea, se van a dar cuenta de que con jabón o con ciertos ingredientes que tienen que ver con el jabón se puede hacer Güey, trinitrotolueno. con el Entonces, Japón. Dato, eh, dato curioso. dato curioso, Cosas que no deben hacer en casa, hay que cosas que aclarar. no... Ah, yo iba a decir una cosa que no debes hacer en casa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ok, pero no lo hagan Con en fines casa, ¿eh? educativos, Yelet. Sí, Si haces bolitas de aluminio, de papel aluminio y las metes en una botella y le pones un poquito de ácido muriático, ácido no lo hago. muriático es el que se usa para lavar la loza de los baños, puedes crear una bomba sonora. Digo, si estás muy cerca, creo que no solo va a ser sonora, pero no estén cerca tampoco si lo hacen. Sí, no, Pero no no, estén no. cerca. Son cosas que Pero no, es que no son también, aptas para hacer en casa, ¿no? Pero exacto, pero es que saber todo esto es, a mí yo digo que aunado a tu invitación a la reflexión, ujú, Beto, que en vez de tener quimiofobia, más bien, pues insertemos en la sociedad un nuevo término que sea quimiofilia, o sea, y esta exacto. quimiofilia no es como, ah, sí, todos los químicos son buenos, ¿no? Tampoco me refiero a eso. Me refiero más bien a identificar estos componentes, saber qué es lo que está pasando, saber qué tan volátil es tal sustancia, saber cómo es que afecta un organismo, investigar, o sea, investigar. Porque Saber, teniendo ¿no? quimiofilia, exactamente, saber, teniendo quimiofilia puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, una bomba sonora, imaginemos un apocalipsis zombie, una bomba sonora te puede salvar, ¿no? También, o incluso O también salvarte algo de que te cualquier puede salvar, charlatán, ¿no? también, sí, también, o algo que te puede salvar es no combinar cloro con algunos productos de Exacto. higiene, eso es Con muy sodio. importante, con sal, ¿no? O sea, Porque puede explotar tu Sí. boca. ahora, o sea, pero sí, o sea, eso es cierto, porque, por ejemplo, no sé si he visto cuántos casos no hemos visto de que muchas personas para limpiar sus baños combinan un montón de cosas, ¿no? Y le ponen Sí, no. cloro Ah, y y bueno, hay vinagre que y... mencionar que el cloro de limpieza ni siquiera es cloro, es No, es hipoclorito, ¿no? Y hipoclorito. rebajado al 2% algo así, o sea. Ujú, y aún así, cuando lo combinas, pues también estás desprendiendo gas cloro, ¿no? Que Sí, ese sí es el exactamente. peligroso, que es lo que de hecho por eso ha habido tantos accidentes, porque hacen mezclas raras y de repente terminan todos pues, casi intoxicados por estar oliendo esas cosas, ¿no? Y entonces Por hacer es ahí sí está el por, por, problema. ju- por jugarle al químico. Pero Por yo, jugarle albergas. No, más bien por querer limpiar su casa pero, de todo pero, lo que pero yo puede creo limpiar. que la intención de este programa, y de hecho yo creo que ustedes lo hacen muy bien, es invitar a la gente al pensamiento crítico, o sea, a cuestionarse las cosas Ujú, realmente, y también de informarse, o sea, y no satanizar las cosas, que yo creo que ese es otro punto importante. O exacto. sea, no satanices y obviamente cuestiónate, o sea, es esta parte de, ok, me dan esta información, ¿será verdad, no será verdad? Bueno, vamos a investigar o voy a indagar en la medida de mis posibilidades. Ok, a lo mejor
pues me dicen que es esto, pero vamos a ver qué tanto puede ser verdad todo esto. Claro. Claro, N- porque eso nos va a proteger y, ¿cierto? Como dices, ser más críticos, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace poco estaba oyendo y ahí con mi familia alguien estaba viendo un podcast Ah, eh, caray, ¿cómo ves un podcast? Ah, pues en YouTube, en ¿verdad? YouTube. Sí, así como los que Perdón, nos ven me en YouTube. contesté mal. Estaba viendo podcast de dos personas que estaban hablando, ¿no? Y hablan temas X, ¿no? O sea, son de esos podcasts que hablan de temas random. Y justamente en ese episodio empezaron a hablar no sé cómo llegaron ahí, pero empezaron a hablar de compuestos peligrosos y que muchas empresas nos venden compuestos peligrosos en varios productos, ¿no? Y hablaban en específico de bencenos, ¿no? Eh, bueno, hay varios tipos Pero bencinos en general. Ajá, o sea, es lo que te digo, ¿no? Hay bencinos en todas No hay partes. una profundidad en esto, ¿no? Como dices, tú puedes preguntar, bueno, ¿y cuál? O Pues es sea, que hay en a todas decir partes. bencenos es un amplio. Sí, es un universo, o sea, es una infinidad de composiciones químicas que tienen bencenos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí está. Y lo que decían es que muchos de como siempre, ¿no? La idea, estas malvadas empresas, estos malvados, los malvados químicos, utilizan bencenos como en solventes para varios productos, ¿no? En específico estaban hablando de algunos shampoos y estaban hablando de protectores solares. Y ellos, decían pues pues que había muchas normas y en otros países ya está ahí por norma que no se deben utilizar porque son peligrosos y aquí en México nos lo mandan a México para que nosotros nos enfermemos y nos moramos, ¿no? Porque estos compuestos son cancerígenos, ¿no? Y pues bien, ahí entonces seguramente nos estamos enfermando. Algo que en ciencia es importante es eso de que la correlación no significa que sea causalidad, ¿no? Entonces ¿qué quiere decir esto? Pues que el hecho que ocurra un evento A luego ocurra un evento B no quiere decir que A sea causa de B, ¿no? Pueden estar correlacionados, pero no ser uno la causa de la otra. En fin, entonces lo que decía es que el aumento de casos de cáncer seguramente es por tantos productos y tantas cosas que nos venden, ¿no? ¿Qué otra cosa no nos estarán vendiendo con productos o con químicos feos, malvados que producen cáncer, ¿no? ¿Cuántos no nos estarán vendiendo? Y ya luego empezaron a sacar cosas que las salchichas, pues esto, que esta cosa de acá, que aquello, y bla, 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 y así van ligando yo un montón de cosas. Sí, claro, porque ni la obesidad, ni la hipertensión, ni todas las comorbilidades que tenemos pueden propiciar eso. No, 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 no. Es el champú que usa tu mamá. Ese es el problema. Eres obeso porque tu mamá usa. Sí, Sí, o sea, o sí, sea, es... y es eso. Y justamente, como dice Lleve, o sea, dice, bueno, ¿y qué solvente convencional estaban utilizando, no? O qué cosas, o por ejemplo, porque de hecho decía que había trazas de bencenos, ¿no? Y bueno, los bencenos, pues en sí son estructuras químicas, ¿no? No tenemos aquí cómo ejemplificarlo, pero imaginemos, son estructuras químicas que tienen ciertas propiedades. Y efectivamente, estos pueden ser compuestos que contengan bencenos, pues pueden ser peligrosos. Pero algo que nunca se les ocurrió ni indagar, ni investigar, ni profundizar es todo tiene que ver con las cantidades, ¿no? Las concentraciones. Que tú tengas un contacto con un poquito de benceno, perdón, un compuesto que tenga benceno, no quiere decir que ya mañana te vas a morir de cáncer, ¿no? O que mañana se te va a explotar el cáncer. Realmente para que tú tengas problemas derivados por contacto de bencenos tendrías que estar expuesto a una concentración verdaderamente alta. Y si es en un shampoo con esas pequeñas trazas, hay normas que dictan cuántas trazas pueden tener y después de esa norma ya es peligroso y si se pasa de esa norma no quiere decir que ya vas a desarrollar cáncer de la noche a la mañana. No, simplemente son normas que se marcan por seguridad y que se mantenga ahí, ¿no? Pero otra vez, o sea, no va a ser que porque tú te pongas un protector ya mañana vas a tener, porque tienes una gran cantidad ahí, ¿no? Entonces, pues es todo esto. Una cosa lleva a la otra y la ignorancia y la desinformación, pues a eso nos lleva. Y afortunadamente, pues con mi familia me dice, oye, mira lo que están diciendo y todo esto, y ya pues traté de explicar y al menos pues ya tienen o dudan de lo que están escuchando, ¿no?
porque pues ya hay varias veces que han escuchado ciertas cosas y les digo, no, es que esto no es así por tal y tal razón. Pero un podcast de esos que tienen un alcance tan grande, que no los ven 40, 50 personas como a nosotros, ¿no? No los escuchan 10 o 20 o 30, 40. Ya son podcasts que tienen un alcance de miles, tal vez incluso hasta más, varios miles o cientos de miles de personas, y que al final de cuentas están influyendo en cómo ven las cosas, ¿no? Entonces eso va a ser una cadenita de desinformación que va a ir permeando y permeando, permeando, ¿no? Y lamentablemente hay pocos que hagan contrapeso en este sentido, ¿no? Entonces es algo que nosotros desde aquí, de nuestra humilde plataforma y de nuestro humilde espacio, pues tratamos de aportar un poco, contrarrestar todo esto, pero pues es algo muy, muy difícil. Es que no somos sensacionalistas, Beto. Te Exacto. digo, hay que ser sensacionalistas. Hay que ponerle títulos locochones. Sí, Y pelear caray. con gente en redes sociales. Sí, y tener más haters, sobre todo haters. Son la clave. Son la clave. Y la verdad es que complementando lo que tú dices, o sea, realmente es cuestionarnos siempre qué onda con la información que estamos recibiendo. Y hay productos naturales que son dañinos, como el toloache, por ejemplo. No tomen esa cosa, es natural, pero No, no, te deja tonto. su bruja favorita quizá les diga que es para que amarren a su esposo, pero le están causando un daño muy, muy grave. Y si lo ven Sí, más apaciguado es porque pues le están generando un daño, un daño sí, o sea, verdadero. y son ese tipo de cosas que dices, caray, o sea, la gente que consume muchos hongos, la gente que consume ciertos estupefacientes de origen natural, Mucha ayahuasca. ajá, o sea, realmente pregúntense qué tan buena idea es consumir ese tipo de cosas. Digo, hay muchos venenos que son naturales, pero Por ejemplo, no, las semillas de la manzana, ¿no? Que tienen sí, arsénico. ajá, o sea, ¿cuál es la dosis letal? ¿Era como un Pe- kilo? pe- No Pero sé. ¿es cianuro o es arsénico? Es arsénico, ¿no? O cianuro. Según, no sé. Según yo es cianuro. A ver, Hagamos la Cianuro. apuesta. ¿Cuál sería la dosis letal? Cinco, no, como un kilo, ¿no? Una cosa así, no era tanto. no Yo solo sé. recuerdo que no debo de comer tantas semillas de manzana. No es que con una se muera, no es que con una se muera, ni con dos, ni con tres, pero sí se consume, no sé, unas 500. Bueno, de ¿Cuánto todos modos, yo pesará? nunca me como la semilla. Pero por Pues no, sí, ejemplo, pero había una persona que justamente esto que venden terapias alternativas y todo esto, que decía que comiera semillas de manzana para curar el cáncer. Justamente porque tenía este compuesto que mataba el cáncer. Y sí, es este. A ver, les voy a Sí, ver lo que es, ¿no? Y justamente era un tratamiento que recomendaba. Entonces, sí había gente que se comía las semillitas. Y pues sí, iba a matar solo, pero te estaba matando pues todo lo que encontraba, ¿no? Por algo es puedes que morir. Beto tenía toda la razón. Si matas a la persona, matas al cáncer. Yo no veo falla en su lógica. sí, bueno, vas a leer algo, ¿verdad? ¿Tú, Sí, Beto? decía que Perdón, Beto, lo dilo. que comentaban de las semillas, ¿no? Estaba buscando aquí y dice que son 50 semillas de manzana. A ver, dice, si considera que si consume 50 semillas de manzana, este... O 30 de ciruela, ¿no? Ajá, o 30 de ciruela, pues estas contienen amigdalina, que en contacto con la saliva se convierte en un precursor del cianuro. Entonces, cianuro. Entonces, imagínense todo esto, ¿no? Entonces, son compuestos peligrosos que están ahí y al final de cuentas son químicos, todo es química, ¿no? Entonces, no quiere decir que si te comes una semilla de Un pay de manzana, manzana, un pay de manzana. que se te pase una semillita no quiere decir que te vas a Que morir. te vas a morir. En la dosis está el veneno, ¿no? De hecho, pues igual muchos venenos que son muy letales en dosis muy pequeñas que ni te hacen nada, ¿no? Entonces siempre está la dosis. La dosis es importante en todo esto. De Vamos a ahí, hacerle como comercial de cerveza. Evita el exceso. exacto. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en películas cuando se tratan de suicidar con pastillas, ¿no? Y se dice que mueren por sobredosis.
Y es porque se comen un montón de pastillas, un montón de fármacos que pues están, que en dosis excesivas pues te pueden ocasionar pues fallos, problemas muy graves en tu organismo, ¿no? Entonces llevarte incluso a la muerte. Así es. Pero bueno, es Recuerden, Piénsenlo quimofobia, bien. no quimofobia. que Y quínselo bien, quimiofilia ¿no? no es que sean drogadictos, ni que adoren todos los químicos por No, no, igual. no. Más bien que Es analicen. analizar. Analizar y sobre todo, pues siempre cuestionarse, ¿no? Si escuchan alguna información, algo sensacionalista, alguien que es muy común ver ahora en las redes sociales, ¿no? Alguien hablando de que esto hace daño, de que esto te puede ayudar. Como decíamos, todo, ahora todo ocasiona cáncer y todo lo cura. Entonces, siempre que escuchen algo así, no está de más indagar un poquito más. Si no encuentran información confiable, preguntar, ¿no? A alguien que esté por ahí y ver ambas versiones, ¿no? Y alejarse del fanatismo que también nos lleva a esta parte irracional, como decía Yeved cuando hablaba de todo esto, de las partes orgánicas, ¿no? Que todo sea orgánico y demás, que lleva un fanatismo pues, también irracional, que fundamentado en tonterías, muchas que ni siquiera tienen de todo sentido, pero que pues no nos llevan a nada bueno. Bueno, un poquito ahí. Ujú. Puede estar fundamentado en algunas cosas como evitar o Algunas tenerle sí. miedo irracional a los químicos o vaya, la parte artificial. O también puede tener fundamentos ideológicos por otra parte, ¿no? O sociales. Entonces, nosotros solo estamos haciendo la parte de énfasis en la parte de lo parte artificial, vaya, o no natural. Ujú. La parte de la ideología social, eso ya será independiente. Será Tal vez en otro tema lo toquemos a tema futuro. para otro episodio. Exacto. Que ahí Así. entran muchas ideologías, ¿no? Que el veganismo, que el ser vegetariano, que ser, no sé, que el consumir orgánico por su La dieta comodidad. paleolítica, Exacto, La dieta la paleolítica. paleolítica o ser keto, etcétera, ¿no? keto. Ahí entran muchas cosas. Sí. Está ahí. Entonces, pues y todo este ejercicio, esta plática que estamos teniendo, creo que es bonita, es tener toda esa parte, como dice Bruno, tratar de invitar a la reflexión, al análisis y que sea, ojalá sea semilla que aquellos que nos escuchan o que estén viéndonos, pues que sea un punto de partida, ¿no? Para que si nunca se han cuestionado todo esto, pues traten de ir más allá. Eh, una de las, creo que también de las, como decía, de la parte de los cosméticos, que está muy atacado también por todo esto. Y curiosamente, es algo que se me hace muy curioso, es que a los que están más probados o los que tienen mayor control o mayores normatividades son los más atacados, ¿no? Y algunos productos que te venden como cosméticos que no tienen una normatividad clara, son los que la gente les confía así como así, es como pues dicen que cura, dicen que sana, dicen que hace esto, dicen que hace aquello y lo consumen, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Todos esos productos, milagro, productos que te prometen que te van a sanar, a curar, que son para aquello, para esto, y que te lo venden como de origen natural, muchos de esos ya los venden, sobre todo en tu, este, en tu tienda Tiendita de naturista esquina. favorita. Todos estos están dados de alta como cosméticos, ¿no? Se venden como cosméticos. Pero viene con una leyenda muy interesante que dice, este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Y en ese tipo de productos, curiosamente, no he visto tanta esa quimicofobia, ¿no? Porque viene disfrazado de que tiene productos de origen natural, que todo es natural, que todo es naturista, que todo es maravilloso y bonito, ¿no? Y al vender en una tienda naturista, la gente lo compra y ahí no hay quimiofobia, ¿no? Ahí todo lo aman. Entonces es curioso, ¿no? Otro detalle también curioso es que a veces hasta los ingredientes son los mismos de los Ujú. que atacan a de los que también te venden por la parte orgánica naturista. A veces los ingredientes son los mismos. Sí, solamente cambia la presentación, ¿no?
y por lo general siempre tiene algo verde, una florecita, una plantita o algo. Pero sí. Pero cuando lees la etiqueta, lo mismo. Y dices, ah, ok, qué bien, qué Pues bien con todo esto. Qué bien, yo qué creo que bien. sí tuvimos una buena charla Así de es. quimiofobia y quimicofobia. Ténganle Sí, miedo la a los fobia a los... químicos. Ya hablaremos de eso después. Da tema para otro Pero podcast. químicos personas, no químicos Sí, sustancias. compuestos. Ajá. Pues sí, ha sido una plática interesante. Ya nos llevamos aquí como unos 45 minutos. Entonces, pues ha estado bien. Y creo que este tema podríamos después tener una segunda parte, platicar un poquito más, ya quizá en algún producto en específico, ¿no? Romper algún mito sobre algún producto en específico. Hay muchos en el mercado, ¿no? Ahí está muy interesante, por ejemplo, lo de los parabenos, una cuestión ahí. Ah, eh, sí. eso es muy. Monsanto. Eso, Perdón, perdón, es perdón. un tema interesante, lo de los parabenos. Todos los productos que hace Monsanto, también hay una. Bueno, ahora Bayer, ya no es Monsanto, Glifosato. ahora es Bayer. Y es que este tipo de cosas dan a temas porque escuchas Monsanto, cáncer. Escuchas Bayer, fármacos y No, ahora Múnich, Bayer, Múnich. Uh, Uno es Monsanto, cáncer, y el otro es Bayer Virgo. O Bayer Virgo. O sea, cosas como esas, Libra. creo que son temas que están interesantes por discutir y pues que la gente lo toma como, da por hecho que todo es malvado, ¿no? Y todo tiene un origen de dónde sale todo esto. Pero creo que siempre hay maneras racionales de verlo y como dijo Yevet, no está de más pues, adentrarnos, conocer, sí, ser críticos, cuestionarles, pero pues no irnos a la irracionalidad ni a dejarnos llevar por desinformación, ¿no? Entonces, pues es una bonita estrategia. Bruno, algo para cerrar, un dato curioso que nos tengas el día de hoy. Extrañamos esos datos curiosos con las que nos alimentas el alma cada Es que episodio. es que curiosamente este dato curioso sobre Veracruz, no le quiero tirar a mi estado, pero somos famosos precisamente por Catemaco, un lugar donde se tiende mucho este tipo de solo. brujería, remedios y cosas por el estilo. Ahí está Entonces, el brujo mayor. sí, ese es el detalle. Tenemos mucho este tipo de mística, de cuestiones. Yo lo que quería, con lo que me gustaría cerrar, mi participación es básicamente, no es el veneno, sino la dosis. Y lo natural no es garantía de bueno. O sea, realmente no es garantía de bueno. El toloache es natural, el tabaco es natural. Y la verdad es que, ay, piénsenlo bien, por favor. Piénsenlo bien. Llevet, algo para cerrar. Es que, bueno, me puse a... algo que no tiene mucho sentido. Me puse un poco a filosofar, filosofando ando, y dije, si quimiofilia es el miedo a las sustancias químicas, Quimiofobia. y sí, quimiofobia, y la quimicofobia es el miedo a a las personas que son químicos, pero las personas que son químicos también son sustancias químicas. Entonces, ¿es lo mismo? Mm. Si todos estamos hechos de materia, sí, sí. No veo fallas en tu lógica. ¿Es fobia a la materia? Ya sé, ¿no? Mejor cierra los ojos y no veas nada y ya. No le tienes miedo a nada. Muy bien. Pero no, era eso. Y bueno, pueden seguirme a mí en las redes sociales como Yevet López. Así es. Y pues yo ahora quiero cerrar pues, abordando lo que dijo Bruno sobre esto de que no porque sea natural significa que es que es bueno. No, yo creo que la invitación sería pues, que sean críticos con esto, ¿no? Y como dice Bruno, en el laboratorio nos esforzamos muchísimo por entender qué compuestos tienen las plantas, estudiamos cosas de que tiene potencial, que dicen, esto puede servir para curar heridas o no sé, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos por entender qué compuestos funcionan, cuáles sí, cuáles no, cuáles son los riesgos, qué puede pasar si te expones a cierta planta por mucho tiempo, a su extracto, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos esfuerzos por entenderlas, por cuantizar qué compuestos químicos tiene cada una. Y es que, como dije, las plantas son una fábrica de compuestos químicos y varían muchísimo. Entonces,
siempre que consumamos una plantita un día y de la misma especie pero de diferente lugar o todo, las cantidades varían muchísimo. Entonces creo que son cosas que pueden que tomen en cuenta. Y yo creo que la invitación también sería que le exijan a su hierbero favorito, le exijan a su vendedor naturista favorito, pues que utilice o que garantice que realmente, que compruebe haciendo ciencia que lo que nos está vendiendo realmente funciona, ¿no? Que dé pruebas certeras, ¿no? Y que demuestre con estudios reales y no estudios a medias como muchos lo hacen. Y pues nada, nos despedimos. A mí me encuentran en las redes sociales como AM The Scientist, a Bruno, que nos dijo su BRFH89. ahí está también. Lo pueden ver acá abajo de nosotros. Y pues, también síganos en todas las redes, en las redes del podcast, ¿no? No soy Nerd89. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Así que pues no se pierdan todos nuestros episodios. Y recuerden también que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales de podcast. Ahí también estamos metiditos por todos lados. Así que pues muchas gracias y nos vemos en el próximo, bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de No Soy Nerd Podcast. Hasta la próxima.